Ok, Vanesita, por favor. Listo. Gracias, Alejo. Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a esta tercera clase de nuestro curso de costos de producción. En este momento voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Ahora, esta clase va a ser un poquito, un poquito más corta de lo habitual. Vamos a terminar, espero, a las 9 en puntito con las actividades que tenemos planificadas como siempre. Y para que tengan en consideración, la clase se va a dividir en dos partes, ¿sí? Como ya vamos a iniciar con el tema de los costos, lo primero que vamos a hacer es tener una introducción, una base teórica para hablar un poquito acerca de los costos, de por qué los clasificamos y bueno, todas algunas situaciones relacionadas a esto. Y vamos a tener luego un receso, como tenemos en todas nuestras clases, y volviendo del receso, ya vamos a trabajar en una plantilla de Excel para ver cómo vamos a hacer el primer planteamiento de nuestros costos iniciales como tal, o también llamados costos de inversión, cómo hacer el cálculo de la depreciación y tener una idea de a cuánto más o menos ascendería una inversión en las condiciones que nosotros vamos a proponer. Entonces, vamos a iniciar con la clase, como les decía, con la parte teórica. ¿Me confirman si es que se ve mi pantalla? Sí, Vane, correcto. Ya, listo. Bueno, entonces entramos ya al módulo 2 de nuestro curso. Ya vamos a iniciar con la estructura de costos de producción. Para esta clase, que es la clase 3, vamos a abordar el tema referente a costos iniciales. Dicho esto, como siempre me gusta a mí iniciar las clases, vamos a hablar un poquito acerca de los conocimientos previos que necesitamos para el desarrollo de esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué son los costos de un proyecto? Aquí en las diapositivas podemos ver como definición que son las inversiones requeridas para operativizar un proyecto desde la preparación del terreno hasta la comercialización. Hablando ya de proyectos agrícolas, ¿no? Hay algunos tipos de proyectos, pero para nuestro caso en particular, tenemos que contemplar que vamos a tener que proponer cifras para todas las etapas de producción. Ahora, nosotros ya hemos, hemos tenido clases en las que hemos visto cómo está la situación actual del mercado del arándano, cuáles son las características del cultivo como tal. La clase anterior vimos ya la ingeniería del proceso, entonces ya sabemos cuáles son todas las actividades que se van a requerir en el manejo agronómico, desde la preparación hasta la cosecha. Entonces, una vez hemos definido cuáles son todas las actividades que se van a requerir para poner en marcha el proyecto, ya nosotros tenemos que estipular más o menos cuáles van a ser los costos en los que nosotros vamos a incurrir. Entonces, ¿por qué es importante estimar los costos de un proyecto? Aquí nosotros tenemos tres grandes factores, ¿no? O sea, tres factores esenciales. Entonces, primero está la toma de decisiones. Es importante que yo prevea cuáles van a ser los costos ya como tal en los que yo voy a incurrir, teniendo por supuesto un aproximado, ¿no? Porque una vez yo ya ponga en marcha mi proyecto, van a existir ciertas variaciones, pero cuando yo hago esta planificación, hablemos de que en la toma de decisiones, esta, esa planificación que les digo me va a ayudar primero para la aprobación de préstamos en caso de que yo vaya a necesitarlos. Como habíamos visto en las clases anteriores, el arándano es un rubro que tiene un costo de implementación, o sea, un costo de inversión inicial bastante alto. Entonces, lo más probable es que si yo voy a, a ya iniciar con un proyecto para producción de arándano, voy a tener que recibir apoyo financiero. Puede ser, por ejemplo, de una institución o, bueno, de inversionistas, vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, enfocándonos al tema de que yo vaya a solicitar un préstamo, es importante que yo ya prevea los costos para poder tener una aproximación
perdón, al flujo de caja de mi proyecto, o sea, cuánto voy a gastar, más adelante cuánto voy a recibir como rédito. Entonces, como va a ser un préstamo fuerte, las instituciones me van a pedir que yo presente un proyecto ya con cifras calculadas para que con dependencia en esos datos me puedan aprobar o no. Entonces, aunque yo tenga ya una planificación de las actividades, de la mano de obra, ya haya hecho el análisis previo, como habíamos dicho, de las variedades, de cuál voy a implementar, qué tipo de cultivo voy a tener. Si es que no tengo el capital para poder poner en marcha el proyecto, pues no me va a servir de mucho toda la planificación que yo he hecho. Entonces, es importante para esto. Además, también hay que considerar alternativas en cuanto a mi proyecto. Supongamos que, bueno, el arándano en las condiciones de Ecuador, sobre todo de la sierra, como habíamos dicho, que ya está probado el rendimiento bueno, a gran escala, por así decirlo, habíamos visto que es un cultivo bastante rentable, pero podrían darse situaciones o circunstancias en las que, por ejemplo, optar por implementar este cultivo o solamente este cultivo sin asociarlo con otros, no puede resultarme no puede resultarme en un proyecto que vaya a ser viable. Entonces, antes de que yo incurra ya en el préstamo, de que yo ponga en marcha el proyecto, de que ya juegue con mi capital, porque incluso si es que la idea de mi proyecto es, por ejemplo, para fines comunitarios, para dar empleo, yo voy a tener un capital en juego. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es siempre generar renta, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que bajo las condiciones en las que yo puedo implementar el cultivo, no va a resultar tan rentable, puedo tomar alternativas, puedo ver otras opciones para poder mejorar, como les decía, la rentabilidad. Entonces, para la toma de decisiones, también esta planificación me ayuda en que yo voy a poder analizar la viabilidad financiera, como les decía. Si es que yo estoy en condiciones de cubrir todos los costos, si es que voy a tener la posibilidad de acceder a un préstamo o de qué forma voy a cubrir todo el capital que necesito para poner en marcha. Entonces, por ello es importante que estimemos los costos. Ah, como les decía, muchas veces nosotros nos arriesgamos a invertir en un proyecto, en un rubro, en un negocio, tal vez por experiencias de algún conocido, de personas que nosotros vemos, pero es importante que yo haga ya un análisis, sobre todo si voy a jugar con mi dinero, ¿no? Con mi capital. Es importante que yo haga un análisis minucioso de las condiciones en las que yo puedo implementar ese cultivo. Entonces, si es que yo hago ya si yo preveo, mejor dicho, de qué forma voy a tener que costear todo lo que se refiere a inversión, voy a poder analizar la rentabilidad y voy a poder tomar la decisión de incurrir o no en la inversión, como les decía. Y otra cosa también respecto a la planificación es que es importante que yo tenga ya esta aproximación a cuál va a ser en realidad la ganancia generada por mi proyecto a largo plazo para que yo pueda presentársela a un grupo de inversionistas o a las personas que estén interesadas, porque siendo honestos, incluso con las experiencias que se tengan o incluso con la publicidad que se da de este rubro del arándano, de muchas personas que dicen que sí es rentable, tal vez podemos ver en las noticias que es un cultivo en crecimiento. Los inversionistas no se van a dejar convencer solamente con esa premisa, van a necesitar que yo les plantee números, un proyecto diciendo, mire, bajo estas condiciones en las que vamos a implementar, esta sería la ganancia que se va a generar a tantos años. Entonces, por ello es importante, yo debo hacer una planificación. Además, esto me va a ayudar a poder definir un presupuesto, asignar recursos. Si es que yo tengo cierta capacidad adquisitiva para la inversión como tal, voy a poder determinar a qué fase, por ejemplo, voy a necesitar asignar más recursos o cuál es mi capital necesario para iniciar, porque habíamos visto así a grosso modo que la estructura, que el material vegetal van a ser los gastos más importantes en inversión. Entonces, yo voy a poder también
asignar, como les decía, capital a ciertas actividades que son más prioritarias para poder iniciar y designar capital o, por ejemplo, un capital que vaya a recibir yo después. Puedo asignarlo a una actividad que no sea de tanta urgencia, por ejemplo, a una poda de renovación. O sea, en cuanto a mano de obra, yo no voy a necesitar costear todo de inicio. Entonces, por ello es importante también para hacer, como les digo ya, un plan para poder abordar todos estos gastos que va a representar mi proyecto. También, ¿cuál va a ser el alcance del proyecto? Es decir, hasta cuánto puede crecer, cuánto puedo expandirme, a qué otros mercados podría yo insertarme, si es que tengo la capacidad de hacerlo. Como habíamos visto, también está la industria de la transformación de alimentos. Entonces, ahí yo puedo delimitar, por ejemplo, si más adelante voy a tener la capacidad de poder ya darle un valor agregado a mi cosecha o si es que no puedo hacerlo. Entonces, es muy importante. Las cosas, hay una frase por ahí que es bastante interesante que le dicen muchas personas y es que las cosas se hacen siempre dos veces. Primero está la planificación y luego cuando yo lo ejecuto. Y esta planificación es la clave para el éxito. Ahora, siendo nuestro curso un curso de costos de producción, nos vamos a enfocar a la planificación de costos. En realidad no es muy complejo, lo importante es que yo haga un buen análisis previo y finalmente hacer el control de costos. Una vez yo defina cuáles son todos los gastos que voy a tener que cubrir por cada fase que ya se ha delimitado en la ingeniería del proceso, puedo también ver en qué procesos puedo optimizar estos costos y de esta forma voy a maximizar también la renta que genere mi proyecto. Entonces, más adelante en nuestra clase de optimización vamos a ver ya de forma detallada cuáles son estas optimizaciones, pero también hay que considerar que no todas son aplicables. Depende mucho de las circunstancias o de la zona en la que yo vaya a implementar mi cultivo. Entonces, es importante que nosotros delimitemos cuáles son los costos para poder ver en qué fases puedo y no puedo y optimizar. Y finalmente, para hacer un monitoreo. Ahora, como habíamos visto también en clases anteriores, el mercado puede tener ciertas alteraciones. Hay factores como, por ejemplo, los factores ambientales que no podemos controlar. Entonces, hay muchas situaciones que podrían interferir de forma negativa con la renta que yo tenía generada para mi proyecto. Entonces, si es que yo ya tengo planeado un volumen de producción, cierto nivel de ingresos y cómo iba yo a gestionar año por año estos gastos y veo que en realidad no estoy alcanzando esas metas, este monitoreo también me permite tomar decisiones oportunas y no esperar 1 o 2 años a que en realidad mis ingresos estén en cero o que ya ni siquiera alcance el punto de equilibrio, que ya vamos a ver cómo se calcula en clases más adelante, y que ya esté mi empresa prácticamente en bancarrota para tomar acciones. Yo debo hacer un monitoreo basado en las metas que yo tenía propuestas y en la gestión que yo me había propuesto también. Entonces, por eso es importante estimar los costos y de ahí también la importancia de este curso y la utilidad que tiene para ustedes. Ahora, es importante también que tengamos conocimiento de cuál es la clasificación de los costos y sobre todo por qué los clasificamos, por qué es importante hacerlo. Para las personas que estuvieron en el webinar, tuvimos un adelanto de esta clasificación de los costos, pero es importante que ustedes tengan claro el concepto para que puedan entender también el por qué se ha estructurado la matriz de Excel como se ha estructurado y para que ustedes también tengan un criterio lógico para poder hacer planificaciones más adelante, sea para proyectos de ustedes o para proyectos de otras personas que vayan a asesorar. Entonces, por ello es importante que conozcamos cuál es la clasificación de los costos. Ahora, de manera general, los costos se dividen en dos grupos. Los costos fijos, también conocidos como indirectos, y los costos variables, conocidos como directos. Entonces, a los costos fijos se les llama indirectos porque no se relacionan directamente con el volumen de producción.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tener que cubrir estos gastos independientemente de cuánto yo produzco. Así de sencillo. Entonces, en estos costos, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la depreciación, que ya vamos a ver cómo se calcula, al servicio de deuda. Esto quiere decir a las cuotas que yo voy a tener que cancelar del préstamo en el que haya tenido que incurrir para poner en marcha mi proyecto. También hablamos de la renta en caso de que vaya solamente a alquilar, a rentar un terreno, porque hay esa posibilidad también. Podría yo tener un terreno propio o comprarlo con un préstamo, pero si es que yo voy solamente a alquilarlo, yo voy a tener que cubrir esa renta independientemente de que produzca o no produzca, comercialice o no comercialice. Y se va a mantener en los mismos valores, independientemente de cuánto yo produzca. También hablamos de la mano de obra fija, de las personas que yo vaya a contratar para las labores de mantenimiento del terreno, como ya habíamos visto en las clases anteriores. Y en cuanto a los costos variables, se denominan directos porque varían, como su nombre lo indica, en dependencia de mi volumen de producción. Entonces, por ejemplo, o ya como tal, varían con el proceso productivo. Entonces, en costos variables para el caso del arándano, porque hay otras situaciones, nosotros deberíamos considerar al material vegetal, al riego como tal. Con riego nos referimos a los valores que tengan que cancelarse por el volumen de agua que yo ocupo, dependiendo de la zona. Habíamos visto que en algunos lugares se cancela una tarifa única por usuario, siempre y cuando no se supere cierto volumen de agua usada. En otros lugares se paga dependiendo del volumen que yo ocupe. Entonces, eso varía, pero a ese valor nos estamos refiriendo. También aquí tenemos el manejo integrado de plagas y enfermedades. Si es que yo tengo arbustos ya más grandes que producen más, voy a tener que hacer más monitoreos, entonces estos costos ya varían. Y la fertilización, por supuesto. Como habíamos visto la clase anterior, para que tengan, bueno, una idea, hay unos factores por ahí que podemos utilizar para ver qué nivel de fertilización voy a tener que yo aportar por fertirriego al terreno, dependiendo de mi volumen de producción. Entonces, si yo produzco más toneladas de fruta fresca, al siguiente año voy a tener que incurrir en más costos por los insumos de la fertilización. Entonces, por ello es que son costos variables. Ahora, como tal, ya para la clase del día de hoy. Los costos de inversión, también llamados costos preoperativos, son todos los activos para poner el proyecto en funcionamiento, ponerlo en marcha o la implementación antes de iniciar con la producción como tal. Es decir, se refieren a todo lo que yo voy a tener que pagar, incluso antes de ya empezar con la producción como tal, antes de que ya tenga que contratar mano de obra para cosecha, para podas, para fertilización. ¿Qué necesito yo para levantar mi cultivo como tal? Para poder estimarlos, es vital que se desarrolle un esquema ilustrativo. Como les había dicho, si yo ya quiero hacer una planificación de los costos de inversión, tengo que hacer obligatoriamente un diseño. Puede ser muy sencillo, pero yo tengo que conocer cuál es la realidad de las dimensiones de mi terreno, como les había dicho. Si yo voy a tener un terreno de media hectárea, no es cierto que toda la media hectárea va a ser cubierta por invernaderos o que toda la media hectárea va a estar cubierta por un sistema de riego. Entonces voy a tener que hacer un diseño para ver cuál en realidad va a ser mi área útil. Ahora, aquí podemos ver algunos ejemplos de unos esquemas. El que está aquí al lado izquierdo es un poquito ya más elaborado, ¿no? Aquí podemos ver era un proyecto para un muestreo, pero como pueden ver, hay dimensiones ya como tal. Entonces aquí yo voy a ver en realidad cuál va a ser el área útil para poder definir qué estructura voy a utilizar. Este esquema de acá ay, disculpen, es uno que me gusta bastante, es de un proyecto que se hizo en Tungurahua por un docente de la Universidad Central. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Es una foto satelital extraída de Google Maps, pero los recuadros de aquí que están numerados del 1 al 3 eran los invernaderos. Entonces, en realidad esta zona es la que voy a tener yo que cubrir con la estructura.
y eso es importante. Ahora, hablando del sistema de riego, ya hemos abordado mucho porque es importante que se tenga un sistema de riego. En realidad es poco probable que que una plantación de arándano me rinda con, o sea, con valores óptimos si es que yo, por ejemplo, lo siembro y dependo solamente de la lluvia, porque el arándano es bastante susceptible al déficit hídrico. Entonces, ahora, ya para plantear los costos, como les decía, puedo hacer cotizaciones con algunas empresas, ya me van a dar valores exactos, pero tengo que considerar cuáles son los filtros, de qué material van a ser las tuberías, que normalmente son de PVC o polietileno, cómo van a ser los emisores, si es que voy a tener goteros, microtubos, otros dispositivos, si es que ya es un sistema más tecnificado. Entonces, también las válvulas y accesorios. Aquí ya voy a considerar otros detalles, ¿no? Todo, o sea, qué tipo de sistema de riego voy a implementar y dependiendo de eso, cuál va a ser el costo. Ahora, es bastante importante considerar al momento de plantear los costos de este tema del sistema de riego, cuál va a ser mi fuente de agua, como les decía. Y para tener un poquito, un adelanto de la optimización de costos, les decía, si es que, por ejemplo, en la zona donde yo voy a cultivar, las tarifas de agua de riego son bastante elevadas o incluso teniendo riego el agua escasea, yo puedo optar por implementar un reservorio. Entonces, en este caso, voy a tener que costear también mi mano de obra, materiales y todo lo que se necesite para ese reservorio. Pero créanme que a la larga no solamente me va a beneficiar porque me va a restar estas tarifas del pago por el uso de agua de riego, sino que también me va a garantizar que yo tenga agua disponible siempre para mi cultivo y que por tanto tenga buenos rendimientos. Entonces, al momento de plantear cuáles van a ser los costos de mi sistema de riego, también tengo que considerar la fuente de agua. Eso es algo bastante importante. Y ya hablando de costos, habíamos dicho que un riego por aspersión bastante sencillo está más o menos oscilando los $2,600 por hectárea. Y un sistema de riego por goteo, especialmente para arándano con los goteros tipo araña que ya hemos visto anteriormente, está oscilando los $8,000 o $9,000 por hectárea, ya incluyendo mano de obra. Todos estos son ya valores referenciales para hacer el planteamiento. Entonces, como les decía, debo considerar también si es que mi sistema va a ser por fertirriego, que sería lo mejor para optimizar y para aprovechar los insumos para la fertilización. También en este caso puedo optimizar el tema de costos en mano de obra. Entonces, este sistema que les decía, de goteros tipo araña con inyectores, ya es un sistema de fertirriego. Me va a representar una inversión fuerte al principio, pero considerando que mi cultivo puede ser, puede serme útil hasta por 20 años, es una inversión que realmente vale la pena. Entonces, yo sí les sugeriría considerar el sistema por fertirriajo. Ahora, para hacer el planteamiento de la densidad y de las variedades. Nosotros ya hemos conversado acerca de cómo escoger la variedad, de cómo hacer el cálculo del número de plantas que voy a necesitar. Entonces, aquí están ya las recomendaciones en general, ¿no? Escoger la variedad acorde al mercado de destino de la producción. Eso es importante. También hay que considerar las condiciones edafoclimáticas. Esto ya lo hemos hablado. Y establecer la densidad de siembra. Aquí ustedes pueden ver unos valores referenciales que tenemos, por ejemplo, las variedades de Emerald y Biloxi, que son las más utilizadas en Ecuador. También son las más accesibles. Respecto a eso, ya pude contactar un proveedor. Ya les vamos a subir el contacto en el aula virtual. Entonces, como les había dicho, es bastante importante tener un proveedor certificado, ¿no? Eso no lo tomen a la ligera, porque si a mí me están ofreciendo plántulas
que son de la variedad Emerald, pero que han sido propagadas de una misma planta madre, como ya hemos dicho, no van a ser productivas. Entonces, las variedades de Emerald y Biloxi son las que mejor se adaptan aquí a las condiciones de Ecuador, son las más resistentes, las más rústicas y las que se encuentran también con mayor facilidad para producciones a gran escala. Las densidades de siembra que ustedes pueden ver ahí son referenciales, ¿no? En cultivos sobre todo en suelo y van de 2.200 a 4.400 plantas por hectárea. Ahora yo podría trabajar con densidades mucho más altas si es que tengo la posibilidad de contar con más mano de obra, si es que voy a hacer un cultivo en sustrato o un cultivo hidropónico también. El cultivo hidropónico aquí en Ecuador no está muy difundido todavía, por eso no les he hablado mucho acerca de esos datos, pero es una alternativa que está demostrando tener buenos resultados en realidad. El cultivo hidropónico me permite tener incluso densidades de 12.000 a 15.000 plantas por hectárea. Entonces, de esa forma yo puedo aprovechar mejor el espacio. Pero para hablar de valores referenciales, digamos que los promedios son de 2.200 a 4.400 plantas por hectárea. Entonces, yo ya voy a estipular qué número de plantas necesito como tal. Para Legacy, que es una variedad también bastante aceptada, sobre todo para el mercado de la transformación, como habíamos visto. Las densidades recomendadas, las más comunes son de 2.000 a 3.000 plantas por hectárea. Entonces, una vez hacemos el cálculo con la fórmula que ya vimos la clase anterior, dependiendo de la distancia entre hileras que yo proponga, de la distancia entre plantas, ya voy a tener cuál es el número de plantas que yo voy a necesitar. Y esto se considera un costo de inversión, porque antes de ya poner en marcha todas las actividades, yo voy a necesitar tener ya como tal mi terreno, mis plantitas ahí ya aclimatadas, como habíamos visto. Entonces, antes de que yo pueda iniciar en cualquier actividad ya relacionada al proceso productivo, necesito contar con estos rubros. Por eso se consideran como costos de inversión. Ahora hablemos ya como tal de la infraestructura. Los invernaderos que más se utilizan para el cultivo de arándano, por su funcionalidad y por el costo también, son los invernaderos tipo túnel. Ahora, estos invernaderos ofrecen protección contra las inclemencias del tiempo, lluvia, viento, heladas, permiten mayor control sobre las condiciones ambientales y optimizan el crecimiento de los arándanos. Hacer un cultivo protegido bajo invernadero me da la ventaja también de que, de que yo ya puedo evitar incurrir en el costo, por ejemplo, de las herramientas disuasivas que habíamos visto, sobre todo para las aves. Ahora, estos invernaderos tipo túnel, como pueden ver, el techo es redondeado y tiene salidas en este caso, dependiendo de cómo yo plantean las estructuras, por la parte de delante y detrás. Entonces, yo solamente tendría que costear el techo, básicamente. Y lo que puedo hacer es colocar en los lados mallas antipájaros para optimizar un poquito. Esta estructura es bastante funcional, es de las menos costosas, pero yo tengo que igual seleccionar si es que voy a hacer un cultivo protegido, qué estructura es la que mejor me sirve dependiendo de las condiciones ambientales. Ahora, si es que, por ejemplo, la zona en la que yo voy a implementar mi cultivo. Es un área muy propensa a heladas, como pueden ver aquí. Lógicamente, uno puede ver que al tener abiertos los extremos, permite mejor el paso del viento. Esto me sirve, por ejemplo, para lugares donde son las temperaturas un poquito más elevadas. Pero si es una zona muy propensa a heladas, tendría que optar por otro tipo de estructura que vamos a ver más adelante. Entonces, todo depende, como les digo siempre, de las condiciones de mi terreno. Ahora, los tipo túnel me sirven bastante para zonas como, por ejemplo, si hablamos de Pichincha para el cantón Pedro Moncayo, por la zona de Guayabam, donde no haya un exceso de viento también, porque si es que es una zona donde corre demasiado el viento y se levanta el polvo, ya cuando yo haga la cosecha, pues mi valla va a perder valor. Entonces, en zonas con temperaturas
ligeramente elevadas para la variedad Biloxi, por ejemplo, que se adapta bien a esas condiciones, este invernadero tipo túnel me sirve bastante bien. En cuanto a costos, estamos hablando de que por metro cuadrado, estos invernaderos, como les decía, son los más económicos, más o menos pueden estar oscilando los 6 o 5 dólares por metro cuadrado. Pero si no es la decisión más acertada para las condiciones de mi terreno, debería optar por otra estructura. Ahora, otros de los tipos de invernaderos que se utilizan también aquí en Ecuador es poco común, son los macrotúneles. Básicamente son invernaderos tipo túnel, pero muchísimo más grandes. Entonces, estas estructuras me sirven a mí cuando yo voy a implementar mi cultivo a gran escala, pero verdaderamente estamos hablando de extensiones mayores a 15 hectáreas. Entonces, yo opto por esta estructura mucho más grande que cubre más terreno, si es que yo voy a hacer ya este cultivo bajo estas condiciones. Aquí en Ecuador, en promedio, los terrenos, bueno, los productores de arándano se manejan o sea, un promedio de 1 hectárea, 1 a 3 hectáreas. Entonces, por ello es que no se ha probado mucho cómo resulta esta estructura. Pero si yo voy a hacer una inversión ya para hacer un cultivo a gran escala, tengo un mercado seguro, pues esta estructura me sirve bastante. Ahora, hay que considerar también que yo puedo implementarla en un área donde no haya mucha presencia de aves, porque como podemos ver, me sirve para cubrir todo el tema de las condiciones ambientales, temperatura, pero si es que es un área donde hay muchas aves, no me va a resultar tan bueno. Aunque podría igual cubrirlo con mallas antipájaros, ¿no? Pero sobre todo es útil si es que se hace un cultivo a gran escala. En este caso yo también voy a tener que contratar más mano de obra y tendría que obligatoriamente incurrir en el tema de control preventivo, ¿no? Para las aves. Depende. Si es que yo voy a hacer un cultivo a gran escala, este es el que más me puede servir. También hay otros tipos de invernaderos. Este es del tipo capilla. Generalmente estos se usan para flores. Ustedes deben haberlos visto. Ofrecen ventajas como la facilidad de construcción, ventilación y adaptación a diferentes climas. Tiene una forma de techo a dos aguas, permite una buena distribución de la luz y facilita la instalación de sistemas de ventilación y evacuación de agua. Entonces, esta estructura es, por así decirlo, la más completa. De esta forma, yo también voy a asegurarme de que voy a tener un mayor control. Y es sobre todo para zonas donde hay situaciones más extremas relacionadas a todo esto, ¿no? Factores ambientales, de plagas, y también son fáciles de construir. Esta es una muy buena opción en realidad. Se utiliza para muchos cultivos. Eso demuestra que o sea, que son estructuras muy buenas. Entonces, si hablamos de costos, estos invernaderos tipo capilla igual están oscilando, incluyendo estructura y plásticos, más o menos los 6 a los 8 dólares por metro cuadrado, hasta, hasta 9 dólares por metro cuadrado podríamos hablar, dependiendo de la calidad del plástico, que es lo que más suele variar. Porque si hablamos de la estructura, mm, levantar invernaderos en estructura de madera no es tan recomendable porque voy a tener que renovar de manera constante la estructura y el arándano, como hemos dicho, produce por muchísimos años, entonces no sería tan adecuado. Pero si hablamos de estructura de acero galvanizado y con un plástico de polietileno, más o menos podría estar oscilando los sí, 7 dólares por metro cuadrado, pongamos. Y son de los más útiles, más fáciles de levantar. Aquí incluso las personas que yo pueda contratar para hacer el levantamiento, si luego como una empresa ya tienen conocimiento de cómo se hace, entonces esa es una ventaja también. Y se adapta a diferentes climas. Yo no tengo que estarle pensando mucho en, bueno, aquí veamos cuál es el riesgo por heladas, la dirección del viento, porque ya esta estructura, aparte de que tiene un costo bastante asequible, ya me brinda control de todas esas situaciones. Entonces, es un tipo de invernadero bastante recomendado, si es que lo voy a hacer bajo cultivo protegido, porque
no es un requisito obligatorio como tal. Ahora hablemos de la sala post cosecha. Como habíamos dicho, yo puedo comercializar mi fruta, sea a granel o empacada o transformada, si es que ya le voy a dar más valor agregado. Lo importante de la sala post cosecha es que primero me debe brindar, mejor dicho, me debe ayudar a mantener las condiciones de temperatura en los rangos óptimos. Para el arándano, generalmente la cadena de frío se maneja a 0 grados centígrados, 0 grados Celsius. Entonces, es importante que mi sala post cosecha tenga ventilación. Ahora, si es que, por ejemplo, yo voy a comercializar mi fruta en fresco y a granel, no voy a empacarla, no voy a necesitar hacer lavado porque los comerciantes que van a hacer el empaque como tal ya se van a encargar de esas actividades. Incluso con esta, o sea, bajo estas condiciones, yo voy a necesitar implementar una sala post cosecha, que puede ser bastante sencillo. Puede ser simplemente un galpón de estructura metálica que tenga ventilación y que sobre todo le brinde a mi fruta sombra. Bajo esas condiciones, estamos hablando de que más o menos una sala post cosecha puede estar oscilando los de 25 a $50 por metro cuadrado. Entonces, si es que yo no voy a comercializar, como les decía, mi fruta a granel, si es que mi capacidad adquisitiva para el inicio no es tanta para implementar una sala post cosecha muy tecnificada, porque voy a tener que comprar varias varios artefactos, digamos, algunos tipos de maquinaria. Esa es una buena opción en realidad. Igual, los acuerdos de compra se hacen generalmente para retirar la fruta a diario. Entonces no voy a necesitar almacenarla por mucho tiempo y no voy a tener que hacer una sala tan tecnificada. Ahora, si ya hablamos de una sala que tiene muchísimas funciones adicionales, como la que vemos aquí en el lado derecho, ya voy a tener que comprar transportadoras, balanzas, voy a tener que implementar un sistema de sanitización, mesas. Entonces, considerando todos esos insumos que yo voy a tener que adquirir para la sala, sí estaríamos hablando de que una sala post cosecha tecnificada puede estar incluso bordeando los $500 por metro cuadrado, pero todo depende del mercado que les decía en el que yo voy a comercializar. Ahora, igual, la dimensión de cuál va a ser de cómo va a ser mi sala post cosecha, va a ir de la mano con mi volumen de producción. Porque si yo, por ejemplo, estimo producir 10 toneladas anuales, como ya habíamos visto en las clases anteriores, no voy a requerir tener una sala demasiado grande, ¿no? Entonces, eso también tengo que planificar. Por ello es importante hacer un esquema. Digamos, yo puedo construir una sala de 250 metros cuadrados, pero mi producción diaria y para el almacenamiento va a ser solamente de 80, bueno, no exageremos tanto, de 500 kilogramos. Va a ser una sala demasiado grande. Entonces, aquí ya voy a incurrir en un sobrecosto que no es lo ideal. Entonces, por ello viene el tema del esquema que les había comentado, que es bastante importante. Ahora, ya para el tema del ejercicio práctico que vamos a hacer, nosotros vamos a plantear más o menos cuál sería la idea de nuestra sala post cosecha. Como les decía, si ya queremos tener mm, costos bastante precisos, tendríamos que hacer cotizaciones, pero con estos valores referenciales que, que se conocen de experiencias previas de productores, ya nosotros podemos hacer una estimación bastante cercana a la realidad. Entonces ya en el ejercicio práctico, regresando de nuestro receso, vamos a ir construyendo ya un escenario de cómo nosotros vamos a implementar el cultivo. Ahora, estos son los valores que les decía. Estas son las referencias que se utilizaron, sobre todo trabajamos aquí en este proyecto del profesor Aníbal Martínez que les decía.
Esto fue en Tungurahua. Aquí si ustedes pueden consultarlo, también lo van a tener disponible. Aquí se hizo, bueno, una prueba bajo distintos modelos de manejo agronómico. Ustedes pueden verificarlo y ahí se ven ya también algunos, los costos y los costos referenciales con los que nos vamos a manejar para hacer la construcción de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, por esta clase, para esta primera parte del manejo agronómico, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro respecto sobre todo a la estructura de los costos, que es importante que no tengamos dudas para poder hacer la construcción del ejercicio más adelante. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para ver si alguien tiene alguna duda respecto a esta primera parte. Ya, listo. ¿Alguien tiene alguna duda tal vez de esta primera parte? Pueden dejar en el chat también. Y sí, buenas noches. ¿Cómo está? Dígame. La inquietud fue bueno, primero disculpas, no pude entrar, se me cruzó, entonces ya entré medio tarde. Ya, no se preocupe. Decía, esto de las fertilizaciones no me queda claro. De pronto decía, tenía usted ya hecho ensayo en lo que es en sustratos de coco y ¿cómo se llama? Con cascarilla. Se me está pasando por alto, al menos para mí y compañeros, disculparán. Ah, sí, no se preocupe. Verá, como les había dicho, los planes de fertilización son específicos, ¿no? Para cada año. En el material bibliográfico, o sea, para que ustedes puedan consultar, van a tener subido en el aula virtual, como les decía, este plan de fertilización que yo hice para mi tesis, que es referencial. Pero bueno, por ahora, para este tema de los costos iniciales, no vamos a ocupar todavía la fertilización. Eso ya vendría para los costos variables. Entonces, por ahora no nos preocupemos por eso, no se preocupe. Ya, por favor. Muchas gracias. A usted. En la clase de costos variables, como veo que sí hay bastante interés en esto de la fertilización, que viene más adelante, vamos a abordar a más detalle cómo hacer esto del plan de fertilización, no se preocupe. Pero bueno, por ahora no nos preocupemos por eso, hablamos de la inversión. ¿Alguien más, tal vez? Bueno, esta parte, como les decía, la primera parte de la clase es teórica, es bastante, bueno, básicamente ir recorriendo las recomendaciones que hemos ido haciendo en las clases anteriores. Así que, siendo las 7:50, nos vamos a tomar un recesito de 10 minutos para que podamos estirar y venir ya concentrados para la segunda parte de nuestra clase, que ya va a ser como tal la estructura de costos en la plantilla de Excel. Ahora, para esta parte voy a necesitar que participemos de forma activa. Ya vamos a construir un ejemplo bajo las condiciones en las que nosotros quisiéramos implementar el cultivo. Entonces, vengan con bastante energía para poder participar, ¿ok? Entonces, nos conectamos nuevamente a las 8. Vayan, sírvanse un cafecito, un poquito de agua y ya nos volvemos a encontrar, ¿ok? A las 8 nos volvemos a conectar. Listo, Vane, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? Ya nos estamos reincorporando todos nuevamente. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra clase 3. La segunda parte de esta clase ya concierne a los cálculos como tal de las inversiones de nuestro proyecto, los costos iniciales. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahora ustedes van a poder ver una plantilla de Excel que también van a tener a su disposición en el aula virtual. Entonces, bueno,
Y para esta parte de la clase, a ciertos momentos voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver los valores que ustedes coloquen en el chat o para poder escucharles también. Como les decía, sí me gustaría que aquí participemos todos activamente. Ya, este es el primer paso para ir construyendo nuestro proyecto de inversión como tal. Entonces, son las inversiones. Y como podemos ver aquí, para nuestras inversiones vamos a, bueno, tenemos como concepto activos fijos y activos diferidos. ¿Qué son los activos fijos y diferidos? Básicamente, los activos fijos se refieren a todos los bienes que son, que son tangibles y que me generan un beneficio en el momento en que yo los adquiero o que van a empezar a producir desde el momento en que yo los adquiero. Entonces aquí tenemos ya estructuras de invernadero, en este caso sistema de riego, el terreno como tal. Y en activos diferidos se refieren a todos los pagos que yo hago de ciertas inversiones que me van a generar un rédito a largo plazo, es decir, más adelante, ¿ok? Entonces, cuando yo planteé las inversiones de mi proyecto, siempre me voy a referir a a todos los costos en los que yo voy a incurrir como activos fijos y diferidos, ¿ok? Entonces, como les decía, ya vamos a ir construyendo cómo va a ser nuestro proyecto de inversión. Nos vamos a hacer un escenario imaginario de que ya vamos a implementar el cultivo de arándano en alguna localidad. Lo primero que yo voy a considerar es es el terreno, ¿ok? Entonces, para yo poder hacer el planteamiento de estos costos, siempre me voy a manejar con el ítem y en qué unidades lo voy a medir, ¿ok? Para el caso del terreno son metros cuadrados, ¿bien? Ahora sí, me gustaría escucharles a ustedes. Como les decía, vamos a ir construyendo ya este ejercicio con una situación imaginaria en la que participemos todos, ¿ok? Hablemos del terreno. Para tener valores referenciales, o bueno, más bien, quisiera escucharles a ustedes. En qué zona quisieran implementar el cultivo? Si es que no quieren activar si es que no me quieren activar el micrófono, me pueden dejar un mensajito en el chat. Vamos a dejar de compartir la pantalla un poquito. Bien, ¿en qué zona quisieran ustedes implementar? Perfecto, tenemos una idea. Por Cotopaxi, en Cayambe, ¿ya? ¿Alguien tal vez otra idea? Veamos. A ver, tenemos dos opciones, Cotopaxi o Cayambe. Hagámosle a Imbabura en Otavalo. Ah, Otavalo tiene condiciones de temperatura. Vamos con estas dos opciones, Cotopaxi y Cayambe. ¿Ya? A ver, a Encarchi, Tulcán, Encarchi. Un poquito frío, otras variedades. Puede ser, puede ser. A ver, en qué otra localidad les gustaría que implementemos? Ya. Por la facilidad del planteamiento de los costos, por el costo de los insumos y del terreno, hagámosle en Cayambe, ¿ya? La sugerencia de Jacqueline. De todas formas, ya, con esta construcción ustedes van a tener una idea. Entonces, el primer paso para implementar nuestro cultivo va a ser en Cayambe, ¿ok? Ahora, vamos nuevamente acá al tema de la plantilla. Entonces, va a ser en Cayambe. No, me faltó preguntarles algo. ¿En qué dimensión? Verán, aquí en Ecuador y también por la accesibilidad del terreno, las dimensiones podrían ir de media hectárea a 3 hectáreas, planteemos, para que no sea tan irreal. ¿En qué dimensión dirían, quisieran ustedes plantear los costos? Como les digo, va de media hectárea a 3 hectáreas. ¿Y si Ya, Santiago nos dice en media. unitaria, profe, para verla de una vez en una unidad y plantearnos como unitaria, si es posible? Ah, ya, claro, para facilitarnos también los cálculos, ¿no? Porque Correcto. todos siempre, ajá, los costos son de 1 hectárea. ¿Ya? Chévere. Entonces vamos a imaginarnos que ya vamos a implementar el cultivo en 1 hectárea, en Cayambe.
Ya, ya, me confirman si es que sí se ve bien la plantilla o desean que les haga un poquito más grande. A ver, vamos por aquí. No, no fue mucho. Por aquí sí se ve bien. Ya. Entonces vamos a nuestro terreno. Habíamos dicho que va a ser una hectárea, ¿no? Entonces, como vamos a medir en metros cuadrados, serían 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Ok, ahora hablemos del precio unitario. Más o menos, ¿en qué precio están los terrenos en Cayambe? Consideremos una zona que sea, que tenga acceso a la vía, que más o menos tenga acceso a riego. Y para esto, les pido que activen nomás el micrófono para, para no dejar de compartir la pantalla. Profe, puede ser 30.000 por hectárea en un lugar que tenga riego y todo lo que hemos conversado. Ya, 30.000 por hectárea. Entonces, bueno, ahorita como nos estamos manejando por el tema de la plantilla, veamos, más o menos ya en un área rural estaría oscilando los $3 por metro cuadrado, ¿no? Ya, entonces aquí, como pueden ver, ya automáticamente se calculó ya el precio total. Aquí multiplico la unidad de medida de mi ítem por el precio unitario y aquí me sale el precio total. Entonces, va a ser un terreno de una hectárea, 10.000 metros cuadrados, a un precio unitario de unos $3 por metro cuadrado, digamos. ¿Ya? Ahora, esto para mis activos fijos, en el momento en que yo planteo las inversiones, tengo que considerar también la depreciación, ¿sí? La depreciación es la forma en la que van perdiendo los activos su valor, ¿no es cierto? Ahora, esto del valor residual es importante considerarle porque conforme se van depreciando las estructuras que yo vaya adquiriendo hasta que culminen su vida útil, no siempre su valor termina en cero, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacerlo con hablando de un automóvil. Normalmente me pueden decir que dependiendo de la marca, un automóvil puede tener una vida útil de tal vez 15 años. Pero eso no quiere decir que una vez han, han transcurrido esos 15 años, el valor de mi auto va a quedar en cero, ¿no es cierto? Yo le voy a vender, por cierto, aunque ya no va a ser el mismo precio que tuvo al principio, yo voy a poder recuperar cierto valor de esa inversión. Eso se le conoce como el valor residual. La cantidad que yo puedo recuperar de mis inversiones una vez se ha cumplido la vida útil, ¿ok? Ahora, para el tema de aquí del terreno, em, aquí es una excepción, ¿ok? Porque los terrenos no se deprecian, ¿no es cierto? No pierden su valor. Es más, en algunas situaciones, mm, los terrenos incluso tienen plusvalía. Esto quiere decir que su precio va a incrementar. Entonces, para el caso del terreno, no vamos a considerar depreciación, ¿ok? Solamente vamos a considerar el precio que yo tengo que costear para la inversión inicial como tal. Ahora sí, hablemos del invernadero. ¿Qué tipo de invernadero? Considerando las características ambientales de Cayambe, yo diría que se podría implementar, y también por la facilidad, ¿no? Hay bastante material y conocimiento de los invernaderos tipo capilla, por las florícolas. Pongamos que vamos a hacer en un invernadero tipo capilla, vamos a hacer un cultivo protegido, ya una inversión fuerte para tener ya buenos rendimientos garantizados para muchísimos años. Entonces, digamos que mi invernadero va a ser un invernadero tipo capilla, ¿ya? Para efectos de este ejercicio, yo les dividí los costos del invernadero en dos, en la estructura y en el plástico, porque tenemos que manejar de forma diferente la depreciación. ¿Por qué? La estructura del invernadero, si es que la hacemos en acero galvanizado, que era lo ideal, como habíamos dicho, más o menos va a tener una vida útil de 10 años, pero el plástico no. Ustedes deben tener conocimiento de que el plástico
voy a tener que renovarlo. Normalmente se va a hacer cada 3 años. Eso lo vamos a considerar como vida útil. Entonces, por eso, para el tema de los invernaderos, nos vamos a manejar así separado, ¿sí? Como primer ítem la estructura y como segundo ítem el plástico. Ahora, tendremos que hacer un esquema, ¿no? Ilustrativo, como les había dicho, pero consideremos que de la hectárea vamos a el 25, o sea, la cuarta parte de mi terreno va a ser para caminos y para una sala post cosecha. Entonces, mi invernadero como tal solamente va a ocupar un área de 7.500 metros cuadrados, ¿ok? Entonces aquí colocamos que va a ser 7.500, ¿ya? Y ahora planteemos un costo. Ahora, nosotros habíamos hablado en general, ¿no? Que un invernadero tipo capilla, propongámonos los costos más elevados. Esta es una recomendación que yo les hago para el planteamiento de los costos. No necesariamente porque no debamos ser optimistas, pero siempre es mejor proponernos lo que vamos a gastar con los costos más elevados, para que de esa forma no haya, o sea, no haya espacio a duda de que en realidad mi proyecto va a ser rentable, ¿ok? Entonces, bien, el invernadero va a ocupar 7.500 metros cuadrados de mi hectárea como tal. Ahora, de esos 7.000 metros cuadrados, digamos que mi invernadero, como es tipo capilla, va a ser un buen plástico de polietileno, va a tener un costo de $8 por metro cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿cómo dividimos esos $8 entre la estructura del invernadero y el plástico? Para que le tengan como referencia. El 80% de ese costo se va a referir a la estructura, eso va a ser lo más caro. Y el 20% restante va a ser el plástico, ¿ok? Entonces, hagamos el cálculo habíamos dicho $8, ¿no? Por metro cuadrado. El 80% de $8 son $6.40. Ya, por metro cuadrado, la estructura del invernadero me va a representar $6.40, ¿bien? Y del plástico va a ser el restante, $1.60, el 20%. ¿Ya? Perfecto. Ahora, para estos ítems ya voy a considerar el valor residual, ¿no? Si vieron, aquí se me calculó automáticamente, esta plantilla ya está estructurada para que ustedes solamente pongan los valores y ya se calcule. Entonces, les había dicho que el valor residual se refiere a la cantidad de dinero que yo voy a recuperar, en este caso puede ser de la venta de la estructura, bueno, de, de los activos en los que yo voy a comprar. Pero ahora, ¿cómo determino cuál va a ser ese valor residual? De manera general, y para hacer una aproximación de costos, sobre todo, yo me voy a manejar con este porcentaje. El valor residual, esto es, o sea, es aplicable a cualquier inversión, a cualquier rubro incluso. El valor residual corresponde al 10% del precio de mi activo, ¿ya? Entonces, aquí en la plantilla, el valor residual ya está automáticamente para que se calcule con el 10% del precio total. Ahora, habíamos dicho ya que el terreno no se deprecia, entonces por ello no vamos a considerar la depreciación del invernadero. Aquí, incluso yo con estas fórmulas, para poder tener una aproximación más real a mis costos en realidad, debo también manejarme con bastante lógica. Entonces, el plástico de los invernaderos. ¿Ustedes creen que tenga valor residual? Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. Es decir, una vez que el plástico ya pase por su vida útil, ¿creen que yo voy a poder venderle el plástico y recuperar cierta cantidad ya con el plástico roto o utilizado? Déjenme nomás la respuesta en el chat. Bueno,
Manejándome así de manera lógica, mi plástico no tiene, no tiene valor residual. Entonces, para el caso del plástico del invernadero, y por eso les decía que es importante separar estos dos ítems en el tema del invernadero, no tiene valor residual. Yo no voy a poder recuperar nada de esa inversión. Entonces, aquí como valor residual nosotros le ponemos cero, ¿ya? Por la plantilla automáticamente ya se calcula, pero yo puedo irle modificando con la lógica. Ahora sí, ¿cómo calculo yo la depreciación? No se preocupen mucho por aprenderse las fórmulas, simplemente les voy a indicar para que puedan ver de dónde proviene, porque incluso con la plantilla de Excel que ustedes van a tener ya está puesta la fórmula automáticamente. Entonces, considerando que los activos que yo voy a comprar tienen una vida útil y algunos van a tener un valor residual al final de su vida útil, es decir, yo voy a recuperar cierto porcentaje de esa inversión que corresponde al 10%, la depreciación se calcula restando la inversión inicial del valor residual y dividiéndole para la vida útil. Ahora, el invernadero, como habíamos, la estructura del invernadero va a tener una vida útil de unos 10 años. ¿Ya? Como pueden ver aquí ya se calculó, a ver, ¿qué pasó aquí? Sí, 48,000. La depreciación se refiere al valor anual en el que el activo va a ir perdiendo su costo, ya como tal. O sea, considerando que es una depreciación lineal, es que cada año pierde valor de forma uniforme. Entonces, como les decía, esto se calcula restando el precio total de mi inversión con el valor residual, porque esto es lo que yo asumo voy a recuperar al final. Bien, y lo voy a dividir sobre la vida útil. Para el caso de la estructura del invernadero van a ser 10 años, ¿ya? Esa es mi depreciación anual. Es decir, que cada año la estructura del invernadero va a ir perdiendo un valor de $4,320, considerando la extensión de mi terreno, ¿ya? Ahora, el plástico, como habíamos dicho, no tiene valor residual. Entonces, aquí la depreciación se calcula igual de esta forma. Aquí no tiene valor residual, así que simplemente divido el precio total para, para la vida útil. Ahora, la vida útil del plástico del invernadero puede ser más, pero considerando los valores referenciales, le voy a poner que es de 3 años, ¿ya? Entonces aquí ya está, como les decía, la fórmula automáticamente. Esto quiere decir que cada año el plástico de mi invernadero va a perder un valor de $4,000. Ahora, ¿por qué es importante que yo calcule en este momento de las inversiones la depreciación? Porque yo cada año voy a tener que, considerando que primero ya incurro en ese gasto para la implementación, como habíamos dicho, son gastos preoperativos, todavía no se pone en funcionamiento el cultivo. Además de esa inversión que yo voy a tener al principio, tengo que ir reuniendo, por así decirlo, cada año cierto valor para que una vez que estos activos que yo compré para implementar mi cultivo pierdan su valor, yo pueda reponerlos. Entonces, por eso calculo la depreciación para ver cuánto tengo que yo básicamente reunir de forma anual para poder reponer estos activos que ya se van a depreciar, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos los valores concernientes a invernaderos y al terreno. Ahora, hablemos del sistema de riego. Igual, el sistema de riego puede que varíe en ciertos metros dependiendo del sistema que yo vaya a implementar, pero más o menos vamos a decir que va a ocupar la misma área de los invernaderos, ¿ok? Entonces, ¿bajo qué sistema de riego quisieran ustedes implementar el cultivo? Yo les recomendaría que sea por goteo, pero ¿qué les parece si lo hacemos bajo, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla, bajo un sistema de fertirriego? Hagámosle fertirriego con goteros tipo araña, el más tecnificado y el más caro que nosotros vamos a poder encontrar. ¿Ya? Ahora, hablando de que más o menos el costo de estos sistemas de fertirriego está oscilando a los
dólares por hectárea. Si dividimos los 9,000 dólares para los 10,000 metros cuadrados, ok, estamos hablando de que cada metro cuadrado de mi sistema de riego estaría oscilando en los 90 centavos. ¿Ya? Ahí. Listo. Bien. Ahora, ¿por qué varía este precio? Como les decía, esos valores referenciales de los 9,000 son para una hectárea, o sea, una hectárea de área útil. Por eso es que hacemos el cálculo de cuánto cuesta el sistema de riego por metro cuadrado, porque como habíamos dicho, mi área útil no van a ser 10,000 metros cuadrados, una hectárea, sino solamente 7,500. Entonces, aquí ya tengo el precio total para la implementación de mi sistema de riego. Bien, si hablamos de vida útil, mm, digamos que un sistema de riego como va a ser tecnificado, con tubos de PVC, con buen material, igual va a tener una vida útil de 10 años. ¿Ya? Es decir, a los 10 años yo voy a tener que reponer otro sistema de riego. Veamos cuánto es lo que yo tengo que reponer de forma anual. ¿Cuál va a ser mi depreciación anual? Para el sistema de riego van a ser 607 dólares con 50 centavos. ¿Ok? Bien. ¿Cuál era otra de las inversiones que nosotros requerimos para la implementación? Es la sala post cosecha. Entonces, habíamos dicho que de mi hectárea, la cuarta parte se va a designar para la sala post cosecha y para caminos como tal. Digamos que voy a tener un área también de compostaje. Si es que yo tengo una hectárea de terreno, mm, vamos a ver cuál va a ser mi producción promedio. Todavía no vamos a seleccionar la variedad. Digamos que voy a tener unas 3,000 plantas y en el máximo van a tener 10. Ok, voy a tener una producción ya en los años del máximo potencial productivo de unas 30 toneladas. Entonces yo voy a tener que construir mi sala para poder almacenar esa cantidad de producción, ¿ya? Si es que yo voy a tener 30 toneladas de forma al año, dividamos son 30,000 para los 365 días. Voy a tener una producción estimada, ¿no? Porque pueden haber ciertas variaciones, pero digamos que voy a cosechar 82 kilos de manera diaria. Yo diría que más o menos con una sala de unos 50 metros cuadrados ya sería suficiente para poder almacenar esa cantidad. Y hablando de la tecnificación, mm, ¿a qué mercado quisieran destinar ustedes su producción? De aquí ya más adelante vamos a ver el número de plantas. A ver, veamos. Quisieran hacer para la comercialización, la más habitual aquí es a granel. ¿Quisieran que planteemos nuestro ejemplo para una comercialización a granel, así simple, o quieren ya empacarle, darle valor agregado? A ver si es que tenemos alguna idea por ahí en el chat. Bueno, para efectos de entender este ejercicio, vamos a hacerle un poquito simple, ¿ya? Entonces, digamos que toda nuestra producción va a ser para comercializar a granel, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que una sala post cosecha simple, más o menos puede estar oscilando de 25 a 50 dólares por metro cuadrado. Pongamos 50, como les decía, siempre los costos más elevados para hacer nuestra proyección, ¿ya? Ahora, mi sala post cosecha sí va a tener una vida útil mayor. Pongamos que yo voy a tener que reconstruirle, si es que va a ser de metal, un galpón, digamos que va a tener unos 18 años, ¿ok? Ya. Entonces, la depreciación anual, aquí ya se calculó automáticamente, lo que voy a tener que yo reunir para poder reponer mi sala a los 18 años es de 125 dólares anuales. No es mucho para un hectárea. Ahora, hay algunas herramientas
que yo voy a poder utilizar. Bien, en este caso, o sea, que voy a necesitar para el mantenimiento de mi terreno. Porque si decimos, si hablamos del deshierve, hacer un deshierve manual para 1 hectárea me va a resultar muy costoso en mano de obra. Entonces, lo mejor sería que yo adquiera una motoguadaña. Estos son ejemplos. Ahora, para, para un cultivo en particular, yo puedo escoger otro tipo de maquinaria. Puedo comprar, me invento un motocultor, que es un poquito más costoso, pero más duradero. Bueno, la herramienta más útil para este tipo de actividad es una motoguadaña y esto sí lo voy a necesitar. Entonces, hablemos de que para 1 hectárea, una motoguadaña ya me serviría para el mantenimiento del terreno. ¿Ok? Ahora, hay algunos costos de las motoguadañas pueden oscilar desde los $80, estas que son eléctricas con enchufe, hasta 450 las más tecnificadas. Digamos que la motoguadaña que nosotros vamos a adquirir es una de buen material, con buena durabilidad y está en unos $300. ¿Ya? Aquí ya tengo mi precio total. Ahora, en cuanto a la vida útil, digamos que si le doy un buen mantenimiento, más o menos una motoguadaña a gasolina ya como tal, hasta que yo tenga que comprar una nueva, podría estar en unos 7 años, ¿bien? Esto puede variar, ahorita estamos solamente con valores referenciales. Ya, entonces aquí yo ya tengo el valor de la depreciación anual para mi motoguadaña, ¿ya? Entonces está en $38.57. Y una bomba de mochila también es otra herramienta que yo puedo necesitar adquirir para las labores de mi terreno. Y que igual, hablemos de que para 1 hectárea no voy a necesitar fumigar todos los días. Así que igual, una sería más que suficiente. Bien, igual hay algunos precios para estas bombas, hay incluso algunas de $20, de 20 litros, pero digamos que va a ser igual una de buen material, duradera. Digamos que está en unos $65, ¿ya? Y en cuanto a la vida útil de esta bomba de mochila, vamos a poner que como le voy a tener bien cuidada, me va a durar unos 4 años, ¿ya? Perfecto. Entonces, aquí yo ya tengo cuáles van a ser mis inversiones como tal. Ahora, como les había dicho, yo voy a necesitar también hacer la compra de las plántulas y los sustratos, pero ahora, ¿por qué está aquí a un ladito? Esto ya yo voy a necesitarlo, voy a necesitar para poner en marcha mi proyecto, ¿no es cierto? Voy a necesitar ya tener las plántulas y tener los sustratos, pero para manejarlo como activos fijos y diferidos, para este caso, para el arándano, no lo vamos a hacer todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que las plántulas y los sustratos ya como tal corresponden a los costos variables, ya están relacionados directamente con la producción, ¿ya? Entonces, por ahora, no vamos a calcular este valor porque vamos a verlo en la siguiente clase y vamos a hacer un cálculo también más específico en el que ustedes van a participar para ya determinar el número de plantas y de sustratos con esta área útil que va a ser de 7.500 metros cuadrados, ¿ok? Entonces, como activos fijos y diferidos, no puedo considerar como tal a las plántulas y a los sustratos, porque estos ya van a entrar dentro de mis costos variables. Ahorita está un poquito confuso, pero conforme vayamos desarrollando ya toda esta estructura de costos y del análisis, se les va a hacer un poquito más claro. Por ahora, estos son todos los activos que van a representar mis inversiones, ¿ok? Entonces, aquí automáticamente ya se está haciendo la suma de cuál va a ser mi inversión, ¿ya? Entonces, hablemos también de la depreciación. Este es el valor anual que yo voy a tener que ir reuniendo para poder reponer todos estos activos que yo voy a ir adquiriendo, ¿ok? Entonces, hablemos ya de aquí de la inversión. Considerando que también voy a tener que adquirir el terreno. Ahorita, como les decía, estamos proponiéndonos los costos más altos.
Si pueden ver, para 1 hectárea, más o menos estaríamos solamente en estas inversiones, todavía sin considerar las plántulas y los sustratos, en un valor de $99,000. Está bastante altito, ¿no? Consideremos también que estamos hablando de o sea, de un cultivo bastante tecnificado. Va a tener invernadero, va a tener un sistema de riego top. Entonces, está bastante alto, pero no se me asusten porque ya vamos a ir viendo con nuestra proyección de rendimientos y de nuestros ingresos, cuál va a ser nuestra rentabilidad con esas condiciones. ¿Ya? Entonces, en nuestro escenario imaginario, solamente para infraestructura, sala post cosecha y maquinaria, para 1 hectárea en Cayambe, estaría necesitando incurrir en una inversión de $99,615. Está bastante alto, pero ya vamos a ir viendo el análisis de la rentabilidad con también el precio de venta. Así que no se me asuste. Las plántulas y los sustratos también los voy a tener que costear, pero eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Entonces, estas son las inversiones que nosotros tenemos. Ahorita sé que debe estar un poquito confuso, como les decía, no nos enfoquemos tanto en el tema de las fórmulas y del 10%. Lo importante es que se entienda el concepto. Bien, aquí ya tienen su plantilla para que se haga el cálculo de forma automática, pero con este escenario, este ha sido el primer paso para construir nuestra inversión. Así que con este escenario nos vamos a mantener hasta el final y vamos a ver cuál es la rentabilidad de nuestro proyecto bajo estas condiciones. Y miren que es bastante superfluo. O sea, ahorita nos estamos poniendo precios bastante elevados porque un invernadero tipo capilla puede estar oscilando incluso mm, con otro tipo de plástico, pongámosle $7. Pero bueno, como les decía ahora, estamos considerando que nuestro cultivo va a ser top, el más duradero, el más tecnificado por ahora y el más caro. Entonces, esa sería la inversión en la que vamos a incurrir. ¿Ok? Como les decía, esta plantilla la van a tener ustedes a su disposición. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Ahora sí, como sé que y espero tener preguntas, vamos a dejar de compartir mi pantalla. Y ahora sí les cedo la palabra a ustedes. Bueno, si quieren activar su micrófono mejor, muchas gracias. Así no me hacen sentir tan sola, pero si no, me dejan sus preguntas en el chat, por favor, ¿ok? Entonces, abro el espacio para preguntas. No se queden con la duda. Aprovechen el tiempo, ¿ok? Entonces, les escucho. ¿Dudas? Por ahí un buen profesor mío decía, si no hay preguntas es porque se entendió todo o no se entendió nada. Dije, Dígame. mm, disculpas, no la entendí también esta parte de residual, por favor. Ya, Ayúdame explicando nuevamente, por favor. ya, perfecto. Expliquemos nuevamente esto. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya, bueno, por el tiempo que tenemos también para nuestro curso, o sea, no podemos, no les puedo dar la explicación de cada uno de estos términos como quisiera, ¿no? Pero, mi estimado Pedro, ¿qué es el valor residual? Aquí está, sí se puede ver la pantalla, ¿no es cierto? Ya, este valor residual es, es un valor que nosotros tenemos que considerar para las inversiones que vamos a hacer. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es el valor residual? ¿Ya? Es una cantidad de dinero que yo puedo recuperar de mi inversión una vez esta inversión ya ha cumplido su vida útil. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la sala post cosecha, la motoguadaña, la bomba de mochila, una vez ya cumpla su vida útil y yo ya tenga que comprar una más nueva, tenga que poner nuevamente el invernadero, no van a representar una pérdida por completo, sino que yo puedo recuperar cierta cantidad, me invento, vendiendo los tubos del invernadero o vendiendo ciertos elementos del sistema de riego.
No quiere decir que una vez han cumplido su vida útil, yo le voy a descartar por completo, ¿sí? Sino que yo sí voy a poder recuperar cierta parte de esa inversión. Ahora, lo que yo les decía, ¿cómo propongo yo un costo para el valor residual? En realidad, es difícil decir yo en cuánto voy a vender la estructura del invernadero o en cuánto voy a vender yo los repuestos, las válvulas del sistema de riego que todavía sirvan. Entonces, este método es general, es solamente para que nosotros tengamos una idea. Y les decía, cuando yo no sé cuál va a ser el valor residual exacto de de los activos que yo estoy comprando, es fácil proponer el valor. El valor residual va a corresponder al 10% de lo que me costó ese activo en principio. Entonces decíamos que el invernadero, la estructura, considerando para 7.500, que va a ser un tipo capilla de excelente material, el más caro, me va a costar $48.000, ¿ya? De esos $48.000, ¿cuánto yo voy a recuperar al final? O sea, cuando ya no me sirva la estructura, yo tengo que comprar una nueva, pero ¿cuánto puedo yo recuperar al final? El 10%. Entonces, el 10% de los $48.000 es 4.800. A eso se refiere el valor residual, estimado Pedro. No sé si ahí quedó un poquito más claro. Si no me dicen nomás, tenemos tiempo. Sí, Miguel, muchas gracias. Ya le cogía, ya le copié. Ya, perfecto, ¿no? Usted, sí es que en realidad vamos pasando un poquito rápido por el tiempo, pero por eso dejamos siempre un momento para las preguntas. A ver, Santiago Vélez nos dice, si una parte de mi terreno cuenta con suelo arenoso donde se ha sembrado alfalfa anteriormente, ¿cuán rentable es adaptarlo al tipo de suelo correcto? Es decir, que el arándano puede implementarse ahí, ¿no? O cómo yo puedo adecuarle a ese suelo para que sea apto para el arándano. A eso se refiere. A ver, ¿cuán rentable es adaptar al... Ah, ya, ya. Sí, sí, ya entendí la pregunta. A ver, si es que es un suelo arenoso donde se ha sembrado alfalfa. Ujú. Bueno, lo primero, lo esencial, es que yo haga un análisis, ¿no es cierto? Para ver en qué condiciones, o sea, qué cantidad de extracción, o sea, cómo me dejó el alfalfa el terreno en términos de nutrientes, ¿ya? Ahora, si es que es un suelo arenoso, bueno, el principal desafío que yo voy a tener que cubrir es el tema de la materia orgánica, ¿ok? Ahora, si es que es un suelo arenoso, la ventaja es que por la filtración no voy a tener que, o sea, no voy a tener que hacer ni roturaciones, ni subsolados, así que por ahí vamos bien. El único desafío que yo podría enfrentar es materia orgánica, nutrientes y por supuesto el pH. Habíamos dicho que el pH para el arándano tiene que ser ácido, ¿no es cierto? Y generalmente los suelos arenosos tienden a ser alcalinos. Entonces, generalmente el cultivo de alfalfa no es un cultivo que le deje a o sea, mi suelo en condiciones de bastante extracción, ¿no? Por ejemplo, como la papa. La papa sí le deja bastante pobre a mi suelo, por eso se recomienda hacer rotación. Yo diría que, sobre todo, o sea, el más difícil va a ser el pH. Si es que mi pH está demasiado alcalino, ahí sí yo te diría que no es muy rentable adecuarle porque voy a tener que colocar muchísimas enmiendas, en este caso voy a tener que poner azufre, y me va a resultar bastante costoso. Mejor yo podría hacerlo por sustratos. Entonces, materia orgánica lo puedo hacer con hojarasca, como habíamos dicho ahora. Lo más difícil va a ser el pH. Ahí sí se tendría que medir si es que está en condiciones, o sea, muy alcalinas, ahí sí te diría que no es tan recomendable porque me va a resultar muy costoso adecuar. Pero si el pH está más o menos oscilando por el 7, el 6, 7, 6.8 por ahí, no me va a resultar muy caro adecuarlo, entonces sí se podría hacer. Ese es el análisis que hay que hacer y siempre si es que se puede, si es que se pueden apoyar en un análisis de suelo, sería mucho mejor.
Tal vez otra pregunta. Bueno, en todo caso, por el contenido propio de la clase, creo que no quedaron muchas dudas. Realmente espero que haya quedado clara el contenido. Si es que tuvieran alguna duda que les vaya surgiendo cuando revisen el material, no duden en comunicarnos. Ahí tienen el grupito de WhatsApp, la plataforma. Cualquier duda que se les pueda ir ocurriendo, con mucho gusto nos pueden dejar y nosotros les vamos a ir contestando, sea en las siguientes clases o con material adicional que les sirva. Por ahora, bueno, creo que como ha sido una clase relativamente cortita, como les decía, no ha habido espacio a preguntas. Yo espero que mejor haya quedado todo claro. Entonces, si tienen dudas, no duden, valga la redundancia, en hacerme saber ya. Perfecto. Entonces, con eso, lo que haríamos ahora ya es pasar a la actividad que nos tiene preparada Andre, para que se pueda ver más o menos cómo estuvo el aprendizaje de esta clase. Entonces, yo les agradezco mucho su atención, sus preguntas. Gracias por la participación. Conmigo, en cuanto al contenido, terminaríamos ahí y en este momento haríamos ya la actividad interactiva, ¿ok? De cada clase. Entonces, Andre, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos y a todas. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchas? ¿Vale? Sí, sí, está bien, Andre. Ya, chévere. Entonces, buenas noches. Ya les voy a compartir la pantalla. Ya. En este caso, cambiamos un poquito la plataforma. Ahora estamos haciendo en Nearput. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es que yo les voy a mandar un enlace y se ingresan al enlace, ponen su nombre y ya están en el juego. Aquí nuevamente la idea es responder correctamente para que este personaje suba lo más rápido posible a la montaña y cada respuesta correcta te hace avanzar y quien llegue primero a la cima va a ser el ganador. En este caso, si las preguntas no son nada relacionadas con números, son más teóricas, ahora son solo 5, entonces más para que nos distraigamos un poquito. Entonces, bueno, ahí conforme esperamos un ratito, conforme vayan apareciendo, van a aparecer estos personajes. Esperamos a que se unan.
Bueno, yo creo que ya estamos la mayoría. Entonces voy a poner iniciar y en el caso de este juego sí les va a aparecer la pregunta y las respuestas. Entonces desde el dispositivo que estén les van a poder ver todas las opciones. Listo, con esto se acaba la dinámica. En primer lugar quedó Christopher Vallejo, segundo lugar Jacqueline Navas y tercer lugar Cristina Aguilar. Solo para mencionarles que en esta plataforma la cambiamos porque ya se queda registrada y estamos considerando hacer algún tipo de reconocimiento adicional a la persona que más llegue en primer lugar en este tipo de actividades. Pero bueno, entonces para que se animen más a participar y ya, de mi parte eso sería todo. Felicitaciones a quienes quedaron en primeros puestos y a todos por estar presentes. Muchas gracias y pues les mandamos un abrazo desde donde estamos y pues muchas gracias Inge Vanessa, Inge Gallardo. Linda noche a todos.